Ah, Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles la palabra del día. La palabra del día um, es basada en el libro, en la carta de Juan, la segunda carta de Juan. Parece que le escribió a una hermana ah, ah, que escribe dándole ah, saber que los ha encontrado caminando en la verdad. Esa es la palabra del día es caminando, caminando en la verdad. La palabra caminando es una palabra que a mí me gusta, pero las versiones más modernas no usan caminando, no usan la palabra caminando, usan la palabra viviendo, viviendo. O sea que caminando es vivir. Entonces, si la palabra caminando no tiene un poco de sentido para ti, tal vez la palabra viviendo tenga más sentido. Viviendo en la verdad. Viviendo en la verdad. Y viviendo en la verdad es viviendo en el amor de Dios para ti. Sintiéndote confiado, confiada en que Dios te ama, en que eres especial para Dios, y tomando tu posición en Cristo Jesús. Um, Cristo, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Que su carne pagó físicamente por nosotros, para que nuestra carne tenga vida. Para que nuestra carne tenga vida. Ayer fue de bendición para mí, después que di el mensaje de recibir y dar gracias. Se me expandió más el mensaje, ah, se me expandió más y yo creo que ese mensaje de ayer es el camino de Dios, uno de los caminos de Dios, de cómo Dios funciona, cómo Dios obra. Dice que Moisés conoció los caminos de Dios y el pueblo de Israel vio sus obras. Entonces, si tú haces lo correcto, vas a tener resultados correctos. Entonces, si tú aprendes a caminar en la forma de que Dios actúa, entonces vas a experimentar las obras de Dios. Vas a experimentar las obras de Dios. Ayer he estado leyendo unos libros apócrifos. Les comenté que compré un libro a $9 en Logos, y esta es básicamente la traducción de los manuscritos que encontraron en las cuevas. Era una comunidad, y esta comunidad es esta comunidad esta comunidad de la iglesia, no iglesia, pero o sea que la comunidad era una comunidad judía, bien excéntrica, y entonces tenían bastantes copias, por ejemplo, de Salmos, copias de Deuteronomios, y entre todos sus manuscritos están también los libros apócrifos. Esos nosotros casi ya no los tomamos en cuenta, porque cuando se canonizó el Antiguo Testamento, se sacaron esos. En muchas Biblias católicas sí se ponen los libros apócrifos judíos, y también ponen libros apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento tiene libros apócrifos y el Antiguo Testamento tiene libros apócrifos. No son reconocidos como la palabra de Dios, son reconocidos como libros falsos, o libros extras. No tienen el mismo valor que tiene el Antiguo Testamento. Lo interesante es que muchas veces bueno, los judíos creyentes no veían los libros apócrifos. Por ejemplo, Pedro no leía libros apócrifos del Nuevo Testamento. Pedro, todos los judíos de su tiempo leían libros apócrifos del Antiguo Testamento. Inclusive uno encuentra referencias de otros libros cuando uno lee Reyes,
diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Entonces ayer estaba leyendo el libro de Jubileo, el libro de Jubileo. Y este libro que compré no tenía el libro de Jubileo, nada más tiene una explicación, pero parece que no encontraron ¿cómo se dice? Un manuscrito donde pudieran trasladarlo, o no sé qué pasó, pero no estaba el libro ahí. Entonces tuve que buscar una aplicación y bajarla y estoy empezando a leerlo. Inclusive traté de buscarlo en las otras versiones, pero no lo encontré. Pero sí encontré una aplicación y ahí está el libro de la Apócrifa. Y leyéndolo ayer, me llamó la atención en el pasaje porque habla, el libro de Jubileos es básicamente como Génesis. Es casi un mini Génesis. Y habla de Adán, de Eva, entonces inclusive dice se cree que Caín, de la manera que murió Caín, fue que le cayó encima su casa, una casa de piedra. Entonces el libro dice, así como mató a Abel con una piedra, así él murió también. Le cayó una piedra encima. No se sabe si es cierto o no es cierto, pero está interesante. Lo que sí es cierto que pude ver ayer es de que la importancia de que para Dios, Pedro dice en su carta que para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y entonces eso no solo termina ahí. En el libro creo que es el libro de los Números, cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel, que Israel se rebela contra la palabra de entrar y conquistar en la tierra. Se rebela contra Dios. Dios se enoja y les dice: ustedes enviaron espías por 40 días. Y dice, por cada día de los 40 días va a ser un año. Entonces ahí no era como dice Pedro, que un día es para Dios como 1000 años y 1000 años para Dios como un día, sino que ahora Dios estaba usando un día como un año. Entonces dice que los manda de regreso y que mueran en el desierto, y pasan 40 años. Por cada día les dio un año. 40 años de estar dando vueltas en el desierto hasta que murieran todos. Y creo que los primeros que murieron fueron los espías, los 10 espías con reporte malo. Esos fueron los primeros que murieron, y después murieron el resto durante todos esos 40 años. Pero es interesante que en el libro del Jubileo hace énfasis en eso, y cuando uno lee eso puede hacer las conexiones, y uno mira, porque habla de Adán, cuando Dios le dijo que el día que comas de ese árbol del bien y el mal vas a morir. Él dice el día que comas. Entonces la gente cuando dicen comió y no murió, porque nosotros esperamos que un día es básicamente un día, pero Dios, entonces lo que automáticamente metemos es de decir, hey, no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Y posiblemente sí sucedió una muerte espiritual, pero como ya vimos que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces cuando Dios le dijo el día que comas morirás, entonces significa de que 1000 años no pasaron 1000 años, y Adán murió a los 930 años. 930 años murió. Entonces terminó Adán y se cumplió. Se cumplió ahora de que muriera en un año, en un día. Entonces ese día murió. Entonces estaba leyendo eso, me llamó la atención. Y también estaba viendo una hermana en internet, una hermana en inglés, que se llama Emma Stark. Es Emma Stark. Es una hermana que es de Scotland. Es profeta. Habla, pero la mayoría de profetas que
que hay muchas veces no están muy adiestrados en la palabra, son más espíritu. Entonces, por ejemplo, si tienen poder, Dios les da poder, Dios se mueve en lo espiritual, pero no están tan pulidos en la palabra. En cambio, esta hermana, estaba escuchándola ayer y me llamó la atención, la destreza que tiene en la palabra. Y entonces vi un video de ella, donde habla de ángeles, y vi otro video donde habla de la autoridad del creyente. Yo he visto bastantes videos que hablan de la autoridad que tenemos en Cristo, y de la manera que lo puso, abrió más amplitud para lo que yo creía. Por ejemplo, ella dice que creer, que tener autoridad en Cristo es básicamente tener el derecho de hacer algo. Por ejemplo, dice, ella mostraba la diferencia entre David y Salomón. David era un hombre de guerra, un hombre que derramó sangre, pero él, en su corazón, David tenía el deseo de hacer una casa para Dios, de hacer el tabernáculo, convertirlo en una casa para Dios, hacer un templo, y Dios le rehusó darle ese derecho, de ese derecho. Entonces dice que David no tenía el derecho, no tenía la autoridad de hacer la casa de Salomón. Entonces Dios le dio el derecho a Salomón, al hijo, y le dio paz, y le dio paz en Israel, y él hizo la casa. Él tenía el derecho de hacer la casa. Entonces habla del derecho. Ahora, lo que ella explicaba en ese video me llamó la atención, porque hablaba acerca de la iglesia. Hablaba de la iglesia. Dice que la iglesia es un tipo de gobierno espiritual. Es un tipo de gobierno espiritual. En este tiempo, bueno, es cuando Jesús le dijo a Pedro, porque Jesús preguntó que quién él era para ellos, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: Pedro, yo te digo que tú eres roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces esa palabra de la iglesia, esa es una asamblea, esa es la asamblea divina, de los dioses. Entonces es una asamblea de gobierno, de gobierno. Entonces, cuando Jesús dice: sobre ti edificaré mi iglesia, básicamente estaba diciendo, es un cuerpo, como en el tiempo de los romanos, cuando encontraron a los judíos con su asamblea que ellos tenían, asamblea judicial, pero no tenían soldados, solamente era una asamblea de que ejercía leyes. Pero los romanos la adoptaron y la convirtieron en una asamblea que ahora ya tenía fuerza militar. Entonces estos romanos usaron esa idea de la asamblea, con una fuerza de militar, y básicamente lo que hacían era, a donde quiera que ellos iban, ese lugar se hacía parecer a Roma. Esa era la idea de esa asamblea militar, o sea, convertir lugares para que se parecieran a Roma. Entonces ese es el reino de Dios. Entonces, oyendo a la hermana hablar, se me abrieron a los ojos del entendimiento. Ahí pude ver que básicamente, cuando la Biblia habla de que estamos sentados a la diestra de Cristo, es eso, el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios, que estamos sentados. Nuestra posición es una posición espiritual de gobierno. Entonces, ahora, si nosotros somos la iglesia, la asamblea, lo que ella decía es de que en el 16:11, cuando hicieron la versión del rey, la Biblia de la versión del rey, ellos traducieron esta palabra
no les convenía traducir esta palabra como de gobierno, porque el rey no quiere un gobierno. El rey no quiere un gobierno. Entonces lo que él hizo es darle un sentido a esta palabra más suave, donde la iglesia era como una comunidad. Una comunidad y se convirtió en iglesia, como la iglesia que conocemos ahora. Una iglesia ahora no se piensa un gobierno espiritual que se establece en la tierra para que convierta la tierra donde está como el cielo. No se piensa así. En una iglesia se piensa en una iglesia que es que ayuda a la comunidad, que ayuda al pobre. No se conoce como una iglesia donde haga una invasión del reino de Dios y el reino de Dios tome control sobre el lugar, sobre donde esté. Yo pienso que así hay ciertos movimientos que sí logran eso, donde las comunidades son transformadas, donde los drogadictos dejan los vicios, donde el poder de Dios es tanto que transforma el área. Entonces ya se establece el reino de Dios. Esa es la idea de la iglesia. Entonces ese es el derecho que se nos fue dado como gobierno espiritual, como iglesia. Entonces me llamó la atención de la manera que la hermana lo ponía, y básicamente eso es lo que vamos a ver ahora. Es lo que Juan habla a la señora, la hermana. Dice, segundo de Juan, capítulo 4, versículo, es capítulo 1, versículo 4. Es muy bien. Sí, es segundo de Juan, capítulo 4, capítulo 1, porque solo hay un capítulo, versículo 4. Quiero arreglar este versículo de una vez. Ok, ahí está. Dice, versículo 4: mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad. O sea, eso significa caminando o viviendo en la verdad, tal como hemos recibido los mandamientos del Padre. Entonces, la verdad es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Caminar en el amor de Dios. Saber de que lo que se te venga para enfrente, o lo que se te ponga enfrente, lo vas a vencer, no por tu fe o por la esperanza que tengas, sino por el amor de Dios hacia tu vida, por la fidelidad de Dios. Dios te va a dar toda victoria. Todas las promesas del Antiguo Testamento están sobre ti. Y acuérdate que una de las promesas dice, vendrán hacia ti por un camino, dice, y regresarán por 7. Dice, y yo te pondré no como cola, sino te pondré como líder, como cabeza. Entonces tú serás cabeza. Esa es la promesa de andar en la verdad. La otra promesa es, no prestarás, sino que tú prestarás a otros. No serás tú el que estés, porque el que presta es esclavo del que le prestan. Entonces entonces todas esas son promesas de Dios. Son el beneficio, porque nosotros ahora caminamos en su verdad, porque vivimos en su verdad. Somos el gobierno de Dios en la tierra, con el derecho. ¿Con qué derecho? Con todo el derecho, porque dice, toda autoridad me ha sido dada, digo Jesús cuando envió a sus discípulos, en el cielo y en la tierra. Entonces, tú eres una persona que va sin límites, que tus derechos no están limitados, como David, que no podía hacer la casa de Dios. No, tú tienes derechos sin límites. Dice, la autoridad me ha sido dada. Entonces ahora tenemos el derecho de poder traer el cielo a la tierra, transformar el mundo, Es tiempo que el mundo vea la revelación de los hijos de Dios, de esa asamblea, de la verdadera asamblea, no de una asamblea, de una iglesia que se vuelve parte del mundo. No, la iglesia tiene que cambiar al mundo, tiene que transformar al mundo, vencer al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció. Jesús lo venció, dice, y nosotros somos más que vencedores.
Más que vencedores significa que a Jesús le costó y nosotros estamos cosechando lo que Él le costó hacer. Es como una persona, un boxeador que es un campeón boxeador y le cuesta, pero gana los títulos y le dan un gran cheque. Y al final de ese cheque viene la esposa y le dice gracias. Y se lleva el cheque y se lo va a gastar. Ese es un más que vencedor. Entonces a Jesús le costó. A él trabajó para la victoria y a nosotros venimos y ahora cosechamos su victoria. Somos más que vencedores y ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es que te cueste a ti. El amor de Dios es que coseches, que empieces a disfrutar de lo que ya Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, despojando a las tinieblas de su poder. Entonces ahora tenemos la victoria en Cristo Jesús. Somos el gobierno de Dios en la tierra. Entonces es tiempo que la tierra sea transformada. Porque si no te van a echar a ti. Te van a echar a ti. Si tú no tomas tu posición en Cristo Jesús. Si no haces su cuerpo. Si no mueres en el cuerpo de Jesús, vas a morir físicamente. Si no tomas el beneficio de la sangre de Cristo, no vas a vivir en paz. No vas a vivir en prosperidad. No vas a ver el bien. Tienes que hacerte dueño del sacrificio de Cristo. Ver el amor de Dios. Y eso es caminar en verdad. Caminar en verdad es ver el amor de Dios hacia tu vida. Hemos estado viendo que el lugar más santo no es donde está la justicia de Dios. El lugar más santo es donde está la misericordia de Dios. Entonces ahora no hay diablo que se te pueda poner enfrente. No hay diablo que se te pueda poner enfrente porque tú tienes el respaldo del cielo en ti. Entonces todas tus necesidades, lo que vi ayer en la palabra es exquisito. Ahora todas tus necesidades tú puedes decir gracias. Tú puedes dar gracias por fe, y eso te acerca más a que se manifieste, a que se cumpla en tu vida. Cuando tú comprendes el camino de Dios, puedes ver la obra de Dios. Entonces vas a dar gracias por lo que tú deseas, por lo que tú quieres, porque se va a manifestar, se va a cumplir en tu vida. Tienes que caminar, caminar, depende de qué palabra comprendas más. Acuérdate que dice que Enoc caminó, o sea, vivió por fe y agradó a Dios. Entonces el agradar a Dios ahora significa de que Dios te mira en Cristo Jesús. Dios no te mira afuera de Cristo, porque si te mira afuera de Cristo te va a dar juicio. Por eso tenemos que escondernos en Cristo, que Dios no mire a ti y a mí, sino que Dios mire a Cristo en ti. Porque si Dios te mira a Cristo en ti, Dios te va a bendecir, te va a mostrar su gloria. Pero si Dios te mira a ti y a mí, entonces te va a mostrar su juicio, porque estamos afuera de la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios es Cristo. Él es el justo. Él es el que nos hace justo, el que nos hace derechos, el que nos da el derecho, todo el derecho en el cielo y en la tierra. A través de Él tenemos el derecho, tenemos la justicia de Dios. Entonces eso es caminar, eso es vivir en el amor de Dios. Pablo menciona en Corintios que de las tres cosas más importantes, que es la fe, la esperanza, la fe y el amor. Y sobre todas esas cosas, lo más principal es el amor. Es el amor, que reconozcas que Dios te ama, que Dios dio su vida por ti, que Dios reemplazó físicamente, dio su cuerpo para que nosotros muramos en Él espiritualmente y podamos vivir físicamente, porque es nuestra garantía de que fuimos hechos libres, que fuimos libres del pecado, es que Jesús resucitó. No se quedó en la tumba, nos libró de la maldición de la ley de Moisés, que era una enemistad
con Dios, porque no podíamos cumplir la ley, en deber de justificarnos, en deber de acercarnos a Dios, nos hacía enemigos de Dios. La ley no te justifica, pero ahora en el amor de Dios tenemos la victoria. En el amor de Dios podemos caminar con esa confianza, como Juan, que dice que Juan decía que él era el discípulo a quien Jesús amaba, que él sentía que Jesús lo amaba. Él no confiaba en el amor de él hacia Jesús, él confiaba en el amor de Jesús hacia él, y ese amor lo sostuvo. Esa es la fidelidad de Dios en las noches, y la misericordia que se renueva cada día. Te sostiene el amor de Dios. El amor de Dios no se termina. No pienses que Dios te ha abandonado, que Dios ya no te ama. No, Dios te ama. Dios te ama, pero Él desea que tú mueras en Jesús. Que tu cuerpo, que tú mueras al pecado, que tú mueras a la ley. Porque si no mueres a la ley, si quieres seguir queriendo cumplir la ley, vas a tener vas a convertirte en enemigo de Dios. Vas a desobedecer a la verdad, que es el amor de Dios. Y esto es lo que Juan habla en la segunda carta de Juan, en capítulo 1. Dice: el anciano a la señora escogida, a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, el amor de Dios. Gracia y misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. ¿Ve? Ahí está. Eso es lo que Juan quiere comunicarnos, que la verdad de Dios es el amor de Dios. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, o sea, viviendo, tal como hemos recibido mandamientos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andamos conforme a sus mandamientos. Ese es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio. Para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido del mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo en papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Saludos, los hijos de tu hermana escogida. Esa es la segunda carta de Juan. Ya la tercera carta es también lo mismo, bien corta. Parece que Juan no quería escribir, nada más recalcar de caminar en la verdad. Caminar en la verdad, que es vivir en el amor de Dios. Vivir en Cristo Jesús. Todo lo que te venga no será ni testigo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está contigo. Porque la verdad de Dios está contigo. Su sangre, su carne es tu comida, es tu bebida. Su espíritu es tu vida, es el aliento. Así que Jesús vive ahora en ti. Jesús está viviendo en ti. Por eso Él murió, para poder vivir en ti y en mí. ¿Por qué? Porque al morir y resucitar nos libra de la enemistad que la ley ponía entre Dios y el hombre. Ahora podemos acercarnos por medio de su cuerpo, y esta es la verdad. Tengo muchas cosas que deciros, no los voy a venir a ver en persona, pero no,
ese es el mensaje del día. En serio, tengo muchas cosas que quiero decirles, pero el tiempo, por causa del tiempo, vamos a pararlo aquí, hasta aquí. Continuaremos el día de mañana. Hablaremos de las buenas noticias, que Dios nos ama y que nos dio a su Hijo unigénito para que en su carne pudiéramos ser librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley. Ahora somos libres en Cristo Jesús y podemos dar gracias, porque sabemos que en Dios es sí. Es sí. Así que si estás en Facebook, hazle like a estos videos, compártelos. Todavía no tenemos el presupuesto para hacer publicidad y compartir estos videos. Queremos crecer orgánicamente. Cuando tengamos el presupuesto lo vamos a hacer, pero mientras crezcamos orgánicamente, y una de las maneras que se puede crecer orgánicamente es cuando tú compartes, cuando tú haces like, cuando tú comentas los videos. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, hazle like, comenta a los videos. Eso es de una gran bendición, no solo para ti, sino para otros. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana. Sigue caminando en la verdad de Dios. Sigue viviendo en la verdad de Dios, que es el amor de Dios, el evangelio de Cristo. Bye.